Ay, es que ser profe, igual yo era consciente de que es un campo económico que no es tan fuerte. Pero si ayer trabajamos 8 horas en esto ¿por qué quiere cambiar eso hoy? Pero esa mención especial. Pero si quieren patrocinar este podcast, bienvenidos. Hasta yo pensaba como, bueno, si de pronto no me pagan, no me roban. Era durísimo porque él solo sabía decir que hay que lucharla literalmente. Mira, esta persona te va a cambiar la vida. Bienvenidos y bienvenidas a uno de los podcasts más lindos que van a escuchar. Usualmente entrevistamos a personas de las que queremos aprender para escuchar cómo han sido sus experiencias de aprendizaje. Pero el día de hoy vamos a escuchar la historia de una de las educadoras que más años lleva con nosotros. Vamos a aprender de ella, a escuchar cómo ha logrado llegar hasta donde está. Y por eso le quiero dar la bienvenida a Laura Bermúdez. Hola, Lau. Hola, Alex. Mira que me emociona mucho estar aquí contigo porque en realidad habíamos pensado que debíamos empezar a entrevistar gente que tuviera un montón de experiencias de afuera y de repente dentro de la mesa creativa dijimos, no, estamos equivocados. La gente del micelio tiene muchas cosas por contar, por decir, porque sus historias de vida son las que han construido lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y por eso quisiera que nos contaras un poquito quién es Laura Bermúdez. Bueno, ¿quién es Laura Bermúdez? Bueno, creo que soy una persona muy apasionada por la educación. Tengo claro desde el momento uno en el que me preguntaron hace muchos años ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y siempre decía yo quiero ser profe. Solo que cuando inicié quería ser profe de educación física. Claramente en ti estaba el deporte, lo veo todos los días. Una desviación ahí chiquitica. Pero creo que soy muy disciplinada. Creo que una de las características que siempre he tenido toda la vida es que soy muy líder, siempre. Y creo que cuando me engancho con algo soy muy apasionada. Pero espérate, ¿qué pasó entre que ibas a ser profesora de educación física y te vuelves profesora de inglés? Me lesioné la rodilla. Claro. Sí, yo jugué en el colegio, hice parte de la liga del colegio de baloncesto, jugué baloncesto a pesar de que soy súper chiquita, jugué baloncesto, fui capitana del equipo del colegio por 8 años, después empecé a jugar con la Liga Bogotá, duré 2 años jugando con la Liga Bogotá y me lesioné la rodilla en un partido, literalmente tuvimos que hacer como una pausa y en la liga después de 2 meses me dijeron no, tienes que salir porque... ¿Y qué posición tenías en el equipo? Yo era central. Yo también jugué, yo no era igual de buena. Pero, o sea, no fui seleccionada a liga ni nada de esas cosas, pero también jugué baloncesto en el pueblo porque era mi manera que nos llevaran a otros pueblos a conocer. Sí, a competir, a conocer a otra gente, tal cual. Y entonces, listo. Te lesionas la rodilla y dices cómo tengo que cambiar de carrera y cómo llegas a elegir, porque mira, debemos decir que los profesores de inglés son subvalorados, ¿no? Es como cuando uno dice, voy a ser profe. No, ya, usted se va a morir de hambre. Y 2, voy a ser profe de inglés. Sí, tal cual. 5 años estudiando una licenciatura en inglés o en español, ¿no? Sí, bueno, yo tenía como este sueño ahí de querer ser profe, lo tenía claro, pero pues me había enfocado mucho como en el deporte. Sucede esto de la lesión. Yo en ese tiempo en el colegio donde yo estudiaba tenían un tipo de convenio con el SENA, entonces yo estaba estudiando contabilidad. En mi casa mi mamá me decía mucho, usted tiene que ser contadora, pero era algo que yo sabía que no, yo solo pensaba números, esa gente toda aburrida, y yo no. Igual salí del colegio, seguí el técnico de contabilidad. O sea, terminaste el técnico en el colegio con el SENA. Terminé el técnico, salí con el SENA, salí después a seguir estudiando en el SENA. Mi mamá murió 3 meses después de que yo salí del colegio y es el punto donde yo me centro y digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy haciendo lo que yo quiero en realidad o estoy cumpliéndole un deseo a mi mamá? Y fue muy difícil para mí, fue un choque también porque pues en mi casa ya habían invertido cierto dinero para que yo pudiera seguir estudiando en uniformes, pues ya digamos como que había una planeación en mi casa para que yo fuera contadora hasta que tengo la conversación difícil con mi papá y le digo, mira, no es lo que yo quiero hacer. No me veo en una oficina detrás de un computador hablando de números, no siento que sea la vida que yo quiero y creo que estoy haciendo esto es por ustedes, no por mí. Mi papá en ese momento él me dice como, bueno, pues si no es lo que quieres, está bien,
piensa dónde quieres estudiar, qué quieres estudiar. Entonces, entendiendo también que para estudiar yo seguía mucho con el rol de quiero ser profesora de educación física, pero ser profe de educación física pues no está como en todas las universidades. Yo me presento a la pedagógica, no paso a la pedagógica. Entonces empezamos a mirar con la caja de compensación de mi papi, que es Compensar, y aparece la Unipanamericana. Ahí había para estudiar o licenciatura en educación infantil o licenciatura en bilingüismo. Y yo pensé como, ay, es que ser profe, igual yo era consciente de que es un campo económico que no es tan fuerte, ¿sí? Que hay que lucharla literalmente, y pues siempre fui buena en el colegio para los idiomas. Me decidí por empezar licenciatura en inglés y bilingüismo. Lau, yo creo que esta pregunta te la han hecho, pero cuando nosotros somos profes y sabemos que las públicas dan, digamos, gratuitamente, ofrecen a las licenciaturas una amplia gama, ¿por qué pagar una privada? Y es una consulta siempre, ¿por qué gastaste tanto semestre a semestre si hay universidades que pues forman a los licenciados de manera pública gratuita? Sí, creo que personalmente habían muchos choques en mi vida en ese momento. Cuando yo decido presentarme a la pedagógica y no pasé, me sentía con la carga emocional de, estoy siendo un peso muy grande para mi familia. Yo me presento, mi papá me dice, yo te apoyo con el primer semestre y tú pues de ahí en adelante consigues un trabajo. Y ¿Cuánto pagabas en el primer semestre? En ese tiempo pagábamos 1.900.000, no era costoso. No, es... pero bueno, para ese tiempo era dinero. Todavía es harto dinero. Pagaba 1.900.000 en ese momento. Entonces yo empiezo a estudiar y sale una convocatoria de becas en la universidad y yo me presento a la beca y salí becada. ¿Y duraste becado todo el resto de la universidad? Toda la carrera. Ay, mira, que de verdad es que ese esfuerzo es notable. O sea, tú eres dedicada, disciplinada, persistente, lo notamos todos los días aquí en el trabajo. Y entonces tú dices, listo, entro, estoy haciendo la licenciatura, tú tienes la pérdida de tu mamá y tienes que empezar a asumir un rol nuevo en tu casa. ¿Tú con quién vives? Yo vivo en este momento con mi papá y mis 2 hermanas. Cuando mi mamá fallece, tal cual, pues me quedo con ellos 3 que empiezan a ser el centro de mi vida, y adicional empiezo a asumir un reto también, que es empezar a ser cuidadora de mis hermanas, porque mi papá, pues él trabajaba a tiempo completo. En ese momento, mi abuelita, la mamá de mi mamá, ella como que nos cuidaba, estaba ahí como al pendiente de nosotras, pero pues no era lo mismo. Y mi hermana, la menor, en ese momento, cuando mi mamá fallece, ella tenía 9 años. Estaba muy pequeñita todavía. Sí. ¿Tú cuántos años tenías ahí? 17 años. 17. Y mi otra hermana estaba en el colegio, estaba en 11, entonces también empecé a hacer un fuerte para ellas. Creo que yo suprimí muchas veces mi dolor personal, mi dolor de la pérdida de mi mamá, porque era más importante mis hermanas. Adicional, porque la muerte de mi mamá fue una muerte completamente inesperada, no fue una muerte por alguna enfermedad, sino digamos que, pues me atrevo a contarlo, mi mamá es uno de los muchos casos de feminicidio de este país. Entonces ella fallece de manera inesperada, asumo ese rol y también creo que me echó al hombro mucho mis hermanas y mi familia, porque también era muy difícil para mí ver a mi papá cargando esa carga de, bueno, son 3 niñas, yo soy un hombre que casi nunca ha interactuado tanto con ellas de manera tan cercana, entonces alguien, mujer, tenía que asumir ese rol y pues claramente no iba a ser mi abuelita. ¿Cómo era una rutina tuya, un día? Digamos, ¿tú qué hacías desde la mañana hasta la noche? Cuando yo me levantaba, siempre hacía desayuno para todos, le planchaba las camisas del trabajo a mi papá de la semana, siempre los lunes particularmente, y me iba para la universidad. Mi abuelita llegaba, ella hacía el almuerzo, yo salía de la universidad, me iba para la casa a ayudarle a mi hermana a hacer tareas, la recogía del colegio, hacíamos tareas y yo me ponía a hacer mis trabajos de la universidad. Así fue por lo menos durante 2 años. ¿En ese tiempo tú tenías trabajo o no, solamente el proveedor era tu papá? Sí, el proveedor era mi papá y yo me encargaba de hacer algunas clases particulares, yo ayudaba a hacer tareas, sí, como me ayudaba para mis pasajes, literalmente. O sea, así somos la gran mayoría de los profes. ¿Tu papá en qué trabaja? Mi papá es conductor de servicio público. ¿El pase público es trabajaba en bus, en taxi? Sí, en ese momento trabajaba en bus. Él trabajaba en bus en ese momento, entonces mi papi salía muy temprano de la casa, tipo 4 de la mañana, volvía hasta las 9, 9:30, entonces estaba ahí
todo el tiempo con mis hermanas. ¿Cómo logró tu papá hacer ese tránsito de criar 3 niñas cuando nosotras sabemos que hay tantas preguntas que uno quisiera hacerle a la mamá? Bueno, creo que la vida lo obligó a tener mucha sabiduría y mucha paciencia también, además porque somos de diferentes etapas, las tres. Y claro, existen los diferentes temperamentos, ¿sí? Entonces, creo que la vida tras las diferentes situaciones que íbamos atravesando, le enseñaron a él que el único camino que había era la paciencia y la comunicación. Entonces, él empezó a cambiar sus dinámicas, empezó a compartir más tiempo con nosotras, ya el trabajo no era tanto una prioridad, por ejemplo, los fines de semana, porque en este gremio de los conductores, pues es de domingo a domingo literalmente y los días de descanso son para el carro. Entonces, cuando mi mamá se va, bueno, mi mamá fallece, empezamos a pasar un poco más de tiempo juntos. Para él era muy chocante alguna ruptura amorosa, era durísimo para él. Era durísimo porque él solo sabía decir, pero no llore por eso. Y todas destruidas, Sí, el mar de lágrimas. El duelo es colectivo. El duelo era colectivo, pero mi papá era como supéralo y sigue adelante, pero entonces también, hoy en día mi papá, él dice, yo creo que el éxito de tenerlas a ustedes acá es porque empíricamente tuve que ser psicólogo, mamá, papá, amigo, y sí. Yo me acuerdo que estaba contigo, que estábamos trabajando cuando tu hermana pasó a la universidad, la menor. Sí. ¿Cómo fue el paso de ellas también a la universidad? ¿Cómo lo viviste tú? Cuando mi hermana, la del medio, ella se presentó también a la distrital y no pasó, también bajo la misma situación. Creo que también en mi casa había mucho la presión de si no pasas a una pública, nos vamos con la privada, pero no te vas a quedar haciendo nada. Y mi papá era muy también de la ideología de que si tú te pones a trabajar, te enamoras de la plata y no vas a estudiar. Entonces, ella se presenta a la distrital, se presenta solo una vez, no pasa, y automáticamente mi papá le dice lo mismo, yo te pago un semestre de la universidad, escoge la universidad y yo te ayudo. Ella se presenta a la EXI, pasa a la EXI, empieza a estudiar en la EXI, duró estudiando ahí 3 semestres, y decide hacer el cambio de universidad. Se cambia a la Universidad Central y actualmente ya está cursando el último semestre en esta universidad para graduarse. Después llega la pandemia, eso empieza a complicar mucho, digamos que las dinámicas de estudio, tuvimos que estar todos en casa, porque cuando sucede la pandemia, pues los conductores son enviados directamente a casa porque pues el trabajo acaba en ese momento. Mi hermana y yo empezamos a asumir el rol del hogar. Y mi hermanita, la más pequeña, ella estaba en grado 10º en ese momento. Mi papá empieza a ser cuidador totalmente tiempo completo de ella, porque mi abuelita ya tampoco iba ni siquiera para hacer el almuerzo, entonces eso fue un reto adicional porque todos aprendieron a cocinar. Bueno, todos. Yo creo que en la pandemia muchos hicieron curso intensivo de cómo sobrevivir. Pero intensivo en cocinar, mi papá y mis hermanas. Después de esto, ella sale del colegio, se gradúa, se presenta a la distrital, pasa a la distrital, estudia un semestre ahí, se presenta a escondidas a la nacional. Okay. Se presenta a escondidas porque nosotros dijimos, estás en la distrital, ya tienes la vida ahí, ya sabes tu carrera. Siempre fue muy apasionada por la historia, estaba estudiando ciencias sociales, entonces dijimos, es ahí, estás bien ahí. Se presenta a escondidas a la nacional y pasa a trabajo social. Entonces, cuando ella nos reúne, ella nos hace una cena y nos cuenta qué pasó a la nacional y que se va a cambiar. Yo quiero hacer énfasis en eso porque en las familias que no tienen recursos, en las familias que se construyen desde abajo, al no estar sentado que puedes ir a la universidad, cuando los hijos pasan a la universidad pública es inmenso, o sea, es como un triunfo, un logro colectivo y que se celebra, que se festeja. Y yo me acuerdo contigo que estábamos juntos cuando me contaste que ya había pasado a la universidad y yo te decía, me siento súper orgullosa, me siento orgullosa de ti, de lo que hemos construido, porque obviamente es el esfuerzo tuyo también de estar pendiente de ellas dos y que las 3 hayan ido a la universidad también es, digamos que no es lo usual. Generalmente pasa que solo una o es difícil o ninguna hubiera podido ir a la universidad. Y esto me da paso para que hablemos un poquito de la educación, como el hecho de haber podido acceder a la universidad cambia la vida de las personas.
Totalmente. Sí, como tú lo dices, cuando ella nos dice que pasó a la nacional, pues eso fue un motivo de celebración en mi familia, hubo almuerzo, fue la celebración, mejor dicho, la Navidad se quedaba cortica para esa celebración que tuvimos. Y tal cual, lo que tú dices es muy cierto porque, por ejemplo, de la familia de mi papá, yo fui la primera profesional. Claro. Y eso empieza a cambiar muchas dinámicas. Mi papá, incluso sin él haber ido a la universidad, él empieza a entender que el mundo es mucho más grande de lo que él de pronto pensaba. Y creo que el hecho de que las tres estuviéramos en la universidad también le ha enseñado y le ha hecho ver a él un mundo distinto, desde diferentes ámbitos, desde algo tan mínimo como yo tengo que aprender a respetar tu criterio y tu postura. Porque es válida. ¿Cuándo decides tú que es hora de empezar a dictar clases de manera profesional para una empresa? Cuando yo estaba en la universidad, ya iba terminando. Yo, bueno, en la universidad trabajé un tiempo, trabajé en tiendas de ropa, yo trabajé en COA, en esta marca reconocida de ropa, duré trabajando allí 2 años. No estamos haciendo publicidad política pagada, sí. Nadie nos está dando, queremos hacer esa mención especial, pero si quieren patrocinar este podcast, bienvenidos. Trabajé allí durante 2 años, después por diferentes situaciones y pues ya estaba cerrando la universidad, decido no continuar. Y pues ya tú acostumbrada a recibir un dinero mensual y no recibirlo, pues claro, empieza a pesar y ya no me sentía en la capacidad de decirle a mi papá como necesito porque ya eso no iba a pasar naturalmente. Entonces empiezo a buscar mucho como una oportunidad donde se pueda ajustar a mis horarios en la universidad, donde yo también pueda cumplir con los roles que tenía en mi casa, las responsabilidades que tenía en casa y pues también para poder conseguir como un dinero, un ingreso que necesitaba. Y un compañero de la universidad me habló del colegio Renfrew, en ese tiempo se llamaba, hacían tutorías, entonces él me habla de apoyos escolares que podía pasar mi hoja de vida. Yo recuerdo mucho que lo primero que yo pregunté es, ¿y te hacen una prueba de inglés? Yo me sentía todavía no me sentía con el poder de tener una conversación fluida en inglés y me dijeron, sí, pero lo podemos practicar. Y recuerdo mucho que con él duré en 3 huecos del horario de la universidad practicando la entrevista en inglés, sí, para venir a presentarla. Entonces paso mi hoja de vida, es efectivo, me llaman en esa misma tarde y me citan a una entrevista al día siguiente, tanto que me preparé para la entrevista en inglés y recuerdo que por tiempo y porque había mucha gente, a mí no me la hicieron. Control de calidad, claramente, todos los tutores fueron bien seleccionados, que enviamos a las casas. Sí, a mí me hicieron todas las pruebas escritas, pero esa, justo la del speaking. Pero eso sí teníamos, en esa época hacíamos prueba para corroborar y era difícil. Sí. La prueba era, yo decía, es un extracto de una prueba de un C1. Sí, correcto. Y era complicada. Y recuerdo incluso que me hicieron una prueba también de matemáticas. Y yo decía, no, pero estudié inglés para que no me preguntaran matemáticas y me sale esto en la entrevista. Pero me fue muy bien. Ese día fue muy rápido el proceso. Recuerdo mucho que esa misma tarde entregué las pruebas. A las 2 horas me llamaron y me dijeron, ¿tienes disponibilidad para asistir a esta casa? Y yo, sí. Y arranqué mis tutorías. Recuerdo mucho que mi primer apoyo escolar fue para una chiquita de 7º grado y yo le ayudaba, le reforzaba el lenguaje y le ayudaba a hacer tareas de lenguaje. Era muy cerca a mi casa. Y recuerdo mucho también que cuando empecé estábamos próximos a finalizar el mes. Y yo dije, bueno, hasta yo pensaba como, bueno, si de pronto no me pagan, no me roban, porque como en ese tiempo había tanto, se escuchaba tanto, era tan popular que cogían a los profes a algunas academias y después como que nunca les pagaban, no se desaparecían. Y yo, bueno, pues solamente hice como 4 clases y no, muy efectivo. Recuerdo mucho que al 30 me pagaron. Eso me motivó muchísimo porque yo era disponible 24/7 para todas las tutorías, excepto los sábados y los domingos, porque los sábados y los domingos tenía clases particulares que daba ya como mías, personales con mi familia. Entonces empecé a trabajar así. A medida que yo iba terminando materias, yo llamaba, yo estoy disponible por si te sale una clase, por si hay tal cosa. Y llegué a ser tutora de 8 de la mañana a 8 de la noche.
llegué a tener procesos. Yo me acuerdo, tal vez muchos no saben esas historias que hay detrás de cómo crece una idea, pero agendar los tutores era emocionante. O sea, llegaba una familia, la familia se enlistaba en ese mismo momento y yo era las que prometía, tengo la mejor tutora del mundo mundial, mira, esta persona te va a cambiar la vida. Y yo llamaba a mi tutora, muy bien, la tutora que va a cambiar la vida es Laura. Laura, mire, este proceso es fácil, tranquila, no se asuste, hay que hacer tareas de matemáticas, química, física, todo en inglés, pero es fácil. Tú vas a poder, cree en ti, al poder del convencimiento. Y llegaban, yo me acuerdo, y tú siempre estabas disponible, yo me acuerdo que uno llamaba, a veces era la urgencia, porque uno tenía que programar para la siguiente semana, yo mandaba los horarios los viernes, y yo te llamaba a las 11 de la noche como, yo necesito una profe, va a hacer este proceso, tantos meses, todo, y tú siempre decías que sí. Y ahí arrancamos también la versión de hacer escuela en casa, que fue, digamos, para nosotros en un momento dado las familias como, y si lo saco del colegio y lo pongo desde la casa, y tú viviste esos primeros procesos, esos primeros pasos que dimos. Correcto, sí, después yo termino la universidad, el último semestre ya terminé todas las materias y yo me agendaba todo el día con tutorías y después empezó el programa en casa, me ofrecen el programa en casa y yo te ayudo con el programa en casa, pero por favor no me quites las tutorías. Entonces tenía un programa en casa de 8 de la mañana a 12 del día, salía de ahí y me iba a hacer tutorías hasta las 8 de la noche. Recuerdo mucho que una vez vine a almorzar acá porque me quedaba cerca de un proceso y me dijeron, usted gana mucho más que no todos nosotros los administrativos acá. Sí, es verdad. En solo horas y en tutorías que hacía. Después pasé a tener 2 procesos, entonces me turnaba como los días para apoyar los procesos de casa, porque en dupla con otro profe yo dictaba todas las que eran las CLEPE, que son actualmente todas las humanas, y el otro profe dictaba las MEC. Entonces en ese momento éramos duplas de trabajo y recuerdo que incluso veníamos acá, hacíamos entregas, proyectos, traíamos los niños, recuerdo mucho que una vez hicimos un café literario y preparamos ese proyecto con los niños en la casa y era increíble, era muy chévere también acompañar los niños desde casa y empezar a ver otras realidades que uno lejano en la universidad jamás uno piensa que uno puede llegar a ser profe así. Ahí todavía no éramos colegio, es decir, no teníamos licencia. Nosotros éramos como un Uber de la educación en ese momento y movíamos muchísimos tutores. Era un horario impresionante. Yo me acuerdo que hacía un Excel en esa época, nada de como lo hacemos ahora, todo automatizado. Era un Excel y aparecía la columna y decía Laura Bermúdez y abajo decían las horas en este, digamos, ponlo a la izquierda y al frente decía el nombre del niño. Entonces era de 8 a 10, 10 a 12 y dábamos a veces una media hora para que cogieran bus. Sí. Yo me acuerdo. Y me acuerdo de ti sufriendo, déjeme al menos 40 minutos para llegar de una casa a otra porque no la voy a lograr. Sí, yo recuerdo mucho que tenía un proceso en la 127, de la 127 me devolví hasta Fontibón, de Fontibón me iba hasta Salitre, de Salitre me iba hasta, creo que era cerquita como a la terminal y de ahí terminaba mi jornada. Y era increíble lo que caminaba, comía, conocía. O sea, yo hacía tour por todo Bogotá toda la semana. Sí, es verdad. Y también debo decir que en esa época trabajábamos a punta de confianza. O sea, no teníamos contratos. Era como que yo te llamaba y te decía, sí, lo vamos a hacer de tal manera. Yo le contaba a alguien hace unos días, Lau, yo creo que tú te acuerdas que yo le fiaba a los papás. O sea, era el papá arrancaba, tú estabas en la casa y yo no había cobrado como las clases. Es decir, tú ibas lunes y miércoles y a mí no me habían pagado la factura y luego pues a mitad de mes me pagaban y luego se renovaba sola. O sea, yo ni siquiera llamaba a preguntar, oye, ¿le gustaría que Laura siguiera el otro mes? Sino era automático y la gente nunca me decía como, no me mande más a Laura. Era como, yo les decía, en un punto se convirtió como el agua, la luz, el teléfono y el tutor. Era así indispensable y cuando teníamos nuestras charlas de capacitaciones lo hablábamos de esa manera. Y cuando tomamos la sede, nosotros estábamos aquí en este espacio, tomamos la sede pasando la avenida, nosotros estamos en el barrio Alhambra, entonces pasando el CAI, tomamos una casa y allá fue donde hicimos el café literario, porque empezamos a crecer.
y no nos cabían los niños que venían de escuela en casa, que venían para acá. Y un día decimos cómo nos vamos a formalizar. Y entonces te hago la llamada de ya no vas a ser solamente tutora a domicilio, sino queremos que seas parte del staff de los growers que van a estar aquí en el colegio. ¿Cómo lo viviste tú? Porque yo tengo una imagen de cómo pasó eso, pero es distinto. Sí, yo recuerdo mucho que me hicieron la llamada en la tarde. Yo estaba próxima a graduarme de la universidad, como unas 2 semanas me faltaban para el grado, y recuerdo mucho que me llamaron y me dijeron: mira, Laura, tenemos una vacante para que seas profe de grado 4 aquí en el colegio. Y yo decía: no, en el colegio, yo ser profe de colegio, yo ni siquiera me he graduado. Y yo me acuerdo que yo preguntaba mucho, creo que siempre me he caracterizado porque soy bastante... pregunto mucho. Entonces yo les decía: pero tú estás segura, pero yo sí puedo trabajar sin el título, pero de verdad, yo igual me gradué en 2 semanas, yo te doy, apenas me den el título, yo te lo llevo. Y yo le dije a ella que sí, sin pensarlo, y también lo mismo le dije: pero ¿y las tutorías? ¿Pero y los niños? Y el proceso que llevaba con los niños. Me explicaron cómo iba a funcionar y arranco ese lunes siendo profe aquí en Renfort. Recuerdo que me citaron, me entregaron la dotación. No, yo recuerdo mucho que apenas llegué a mi casa, a todo el mundo le mostré la bata blanca, sí, con el loguito atrás. Compramos las batas en el Only, ¿te acuerdas? Y era todo, y los profesores aquí eran, todo eso toca echarla en Clorox. Sí, las podrían, o sea, de tanto que la echaban en Clorox, se derretía la bata. Sí, y fue mi primera experiencia, como el tener una bata oficial de profe y pertenecer a un colegio. Fue increíble para mí. Recuerdo mucho que fui profe de un cuarto de los cuartos de ese momento, y arrancamos. Mi primer reto era porque estaban en obras de teatro, y entonces yo tenía que hacer la obra de teatro con los niños. Nos montamos hasta set y todo. Recuerdo mucho que hicimos el set de toda la obra y fue una increíble experiencia del 2019, porque yo ingresé cuando ya casi se estaba cerrando el año académico. Tú llegas antes de la pandemia, es un punto crucial porque nosotros hacíamos muchas actividades artísticas con todos los niños y las niñas que teníamos en ese momento, pero también no estabas en un colegio que estuviera reconocido, sino estábamos en el paso de la legalidad. ¿Por qué decidiste quedarte y aún quedarte en la pandemia con nosotros cuando dijimos: no nos alcanza, nosotros no tenemos el músculo financiero para sostener, porque claramente, como les he contado, yo era demasiado confiada y la gente no me pagaba a tiempo? Entonces, en ese momento que digo como, bueno, vamos a organizarnos distinto, porque tú sí te quedaste. En ese momento se fueron varios profesores de nosotros. Yo me quedé porque Renfort me dio una oportunidad a mí. En el momento en el que pasa lo de la pandemia, y yo tengo la conversación en mi casa, como bueno, el colegio ha sido muy honesto frente a eso, es una situación difícil que estamos atravesando pues toda la humanidad, y lo primero que pienso es eso: Renfort me dio una oportunidad a mí, yo ¿por qué no le voy a dar una oportunidad a Renfort? Y decido quedarme porque desde el momento 1 en el que estuve acá me enamoró todo. La apuesta pedagógica, los niños, el trato que tenían aquí en la empresa con los profes, también las relaciones que se podía crear entre profes. Me parecía increíble que todos los profesores eran súper jóvenes, entonces era muy fácil establecer vínculos, te escuchaban, si tú querías proponer algo siempre era bienvenido. Entonces creo que desde el momento 1 me he sentido parte de este lugar. Yo te agradezco esas palabras porque no se imaginan lo solitario que puede ser construir algo de ceros. Y yo me acuerdo ese día que salí llorando y les dije como: quédense conmigo, van a venir cosas buenas, no sé cuándo se va a acabar el COVID, pero colegio va a haber. Entonces yo me acuerdo de las promesas que hice en esa reunión y recuerdo que dije: nada, necesitamos crear un programa. Nosotros, si bien teníamos escuela en casa y hacíamos unas cosas virtuales porque la gente ya no cabía en el espacio y habíamos mandado gente a trabajar en la virtualidad, pues no teníamos un programa tan robusto como lo tenemos ahora. Y recuerdo que tenía que poner a alguien, ¿no? De todas las personas que podía elegir, que trabajábamos en ese momento para poder hacer, construir de manera coordinada el programa. Me siento a mirar y digo: nada, Laura se le da. Laura va a ser la support encargada. Y me acuerdo que tuve la conversación contigo como atravesando uno de los bloques. Sí. Y le digo: bueno, usted no me puede decir que no.
Fue como un literal. Tal vez no me puedes decir que no. Y tú en ese momento estabas enferma, Sí. tenías una cara terrible, estabas muy mal. Y me dices sí. Y abrimos juntas Renfor en casa, que fue tal vez la osadía más grande que he construido con alguien, porque tú me comprabas todas mis ideas. Yo te decía, vamos a hacer esto y vamos a cambiar este plan y vamos a crear esto de esta otra manera. Y todos los días te salía con una nueva revolución y nunca me decías como, pero si ayer trabajamos 8 horas en esto, ¿por qué quiere cambiar esto hoy? ¿Sí? Y eso hizo que el programa creciera muy rápido. De hecho, la empresa se sostuvo gracias a ese programa todo el 2020, porque las familias, para los que no saben, pues en casa decidieron como vamos a parar la escolaridad, es muy costoso, es un colegio personalizado, y muchas se fueron y decíamos, nada, tenemos que hacer plan salvavidas y nace casa. ¿Cómo lo viviste tú? Cuando tú me hiciste la propuesta de ser coordinadora de Renfor en casa, que acá lo llamamos support, pero en ese tiempo era coordinadora, yo decía, yo coordinadora, no, yo me imaginaba yo, que incluso yo te lo dije, no, pero yo no tengo experiencia en eso. Y tú me dijiste, tranquila, usted lo puede hacer, igual no me puede decir que no. Y yo, es cierto, si yo no te puedo decir que no, listo, de una, hagámoslo. Y nos empezamos a sentar, a construir, empecé a entender tu dinámica de trabajo y empecé también a engancharme mucho con cómo tú lo hacías y pensé como, uff, aquí voy a aprender un montón. Un montón. Pasábamos horas en el Meet, pero es que eran horas haciendo todo. Era como, esto no funciona, hagamos un Excel. Esto tampoco, hagamos un lanzador. Esto tampoco funciona, no, automaticémoslo. Todo y adicional, el tiempo. Creo que también fue muy chévere construir porque de pronto yo no tenía toda la experiencia, pero te daba ideas y tú me decías, súper Lau, construyámoslo así y ¿qué te parece si hacemos esto? Entonces mi opinión también siempre fue bienvenida a pesar de que yo no tenía experiencia en eso, y creo que eso también me hizo entender que Renfor en casa era algo a lo que sí o sí teníamos que apostarle por el bienestar de Renfor, y yo, claro, lo vi siempre por el bienestar de la empresa porque en realidad era un momento difícil y sentía también que Renfor en casa era ese salvavidas para la empresa y para las personas que trabajábamos ahí, pero creo que también para mí Renfor en casa fue un salvavidas para mí también en muchos aspectos, ¿sí? En este podcast hemos aprendido de la historia de vida de una persona que a través de la educación logró lo imaginable, pero también lo imposible. Así que va a haber una parte 2 para que puedan continuar con la historia de Laura Bermúdez. Entonces, no se lo pierdan, la próxima semana estará en estreno.